La redefinición del presidencialismo y la distribución del poder político, presentado por Paulina Jiménez Acevedo, Brenda Jimena Rojas Badena y José Manuel Pedrosa Lechuga. El primer apartado se ocupa del legado de la reforma política de 1977 y de la importancia que ésta tuvo para la creación del sistema de partidos vigente hasta nuestros días. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 es considerada como el punto de partida del proceso de liberación política vivido por México, y por lo tanto es un parteaguas en la historia del México contemporáneo. La importancia de esta reforma radica en que sentó las bases para la formación del moderno sistema de partidos, lo cual permite que en el país se forjaran las leyes en las instituciones para aceptar, recibir, conformar y fomentar una nueva realidad pluripartidista. Entre las modificaciones más importantes introducidas por esta reforma se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público. Este cambio, que puede parecer insignificante, en realidad no lo es, porque este estatus les brindó a los partidos una serie de derechos y prerrogativas que garantizaban su existencia. Un ejemplo de los resultados de esta reforma es que en la actualidad tenemos acceso a los medios de comunicación y financiamiento público por parte del Estado. Asimismo, con esta norma constitucional se les reconoció como intermediarios necesarios de la vida democrática, al brindarles de manera exclusiva la facultad de postular candidatos en los procesos electorales. En segundo lugar, se encuentra la opción de que los partidos políticos pudieran obtener un registro condicionado. Esto es importante porque se creó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran postular candidatos sin registro permanente, el cual quedaba condicionado a su desempeño en las urnas. Para obtener, debían conseguir el 1.5% de la votación. En tercer lugar, con esta reforma se modificó la composición de la Cámara de Diputados, aumentando el número de sus miembros a 400, de los cuales 100 serían seleccionados bajo el principio de representación proporcional. Con esta medida se buscó ampliar la representación partidaria en la Cámara Baja al garantizar que por lo menos el 25% de los escaños fueran para diputados de oposición. Cabe destacar que el anuncio de la reforma política fue dado por Jesús Reyes Heroles el 1 de abril de 1977 en Chilpancingo, Guerrero. Ese día, el entonces secretario de Gobernación comunicó que el gobierno de López Portillo introduciría reformas políticas con las que se perseguía que los órganos de representación captaran el mosaico ideológico nacional por medio del ensanchamiento de posibilidades de representación secretarial. Por lo tanto, dicha reforma fue un parteaguas en la historia contemporánea de México porque transformó la relación del sistema político mexicano con los partidos de oposición. Esta reforma sentó las bases para un sistema de partidos más competitivo, el cual eventualmente permitió la alternancia partidaria en el poder ejecutivo. No obstante, esta reforma no generó cambios de fondo en la relación entre la ciudadanía y el Estado, porque no desmanteló ni transformó la estructura corporativa. Esto tuvo como consecuencia que las masas trabajadoras no tuvieran la posibilidad de organizarse de manera independiente en favor de sus intereses. La legitimidad del presidente fue cuestionada. López Portillo comprendió que era necesaria una reforma política que desahogara la enorme presión social que se había agudizado debido a la crisis económica que enfrentó desde su inicio. Eran dos propósitos principales que debían cumplirse con la reforma. Por un lado, revitalizar al sistema de partidos, deslegitimado en las elecciones presidenciales de 1976. Y por otro lado, ofrecer una opción de acción política legítima. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977. Además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso.
Con esta reforma se terminaba con la figura de diputados de partido e introducía el sistema mixto de representación proporcional. En las últimas 2 décadas, el régimen político mexicano ha estado inmerso en una profunda transformación de sus instituciones políticas, transformación que dio lugar a un polémico debate cuando en nuestro país comenzó a hablarse de un tránsito hacia la democracia. Algunos sostienen que el tránsito democratizador mexicano no ha terminado, al grado de adjetivarlo como inconcluso, inacabado, incompleto, etc. Por el otro, los que afirman que el país ha sido democrático desde 1929, por lo menos cuando Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, con el fin de que en la lucha por el poder, especialmente en la sucesión presidencial, ya no se recurriría a la vía armada como venía ocurriendo desde la consumación de la independencia, sino por la vía institucional. No se habla de transición económica, social o transición a secas, sino de un tránsito hacia la democracia, es decir, del paso de un sistema autocrático, totalitario, autoritario, de partido único u hegemónico, etc., a uno que cumple cabalmente con la noción mínima de democracia. Para explicar lo que ha ocurrido en México es necesario considerar 2 variables que incidieron directamente en el tránsito democratizador: el sistema de partidos, los tipos de elecciones. Del partido hegemónico al pluripartidismo. Del partido hegemónico permite la existencia de otros partidos únicamente como satélites o subordinados, es decir, la hegemonía del partido en el poder no se puede desafiar. Este tipo de partido puede ser ideológico y pragmático. Se ha enfatizado al tránsito de un sistema de partido hegemónico a una democracia en México. Sin embargo, vale la pena profundizar qué características lo identifican, en especial cómo lo describe quien acuñó esta categoría analítica. El partido hegemónico no permite una competencia oficial el poder, ni una competencia de facto. Se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda autorizados, pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No solo se produce, de hecho, la alternación no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si gusta como si no. La democracia ayer, el partido hegemónico. A diferencia de otras transiciones, la mexicana no necesitó un cambio de régimen. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece desde 1917 que es voluntad de los mexicanos constituirse en una república representativa, democrática, federal, integrada por estados libres y soberanos en todo lo referente a su régimen interior, pero unidos en una federación. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y la ejerce por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en los que toca a sus regímenes interiores, versa la Constitución. En 1977, la preeminencia de un gobierno autoritario en un país como México, con una sociedad tan diversa, ya era insostenible. Resultaba imposible que la política siguiera procesándose bajo un formato unipartidista. Es anodino que en este año, con la aportación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Recursos Electorales. La principal demanda en la corriente neocardenista al presidente del PRI era que se estipulara claramente las reglas que normarían la designación de candidato presidencial, un proceso que hasta entonces se había mantenido a la absoluta voluntad del presidente. Además, buscaba el retorno a los principios nacionalistas y socialdemócratas que había abandonado por optar el neoliberalismo y otras posiciones antagónicas a la ideología izquierdista. Un elemento importante en la historia electoral del país fue la llamada Reforma Política Electoral de 1977, en donde se le daba amnistía a los presos políticos que eran opositores al régimen priista, y en segundo lugar la llamada Alianza para la Producción. La reforma política trajo consigo diversos cambios en la participación de nuevos partidos que mostraran nuevas opciones a los electores. Algunos de estos partidos fueron, por mencionar algunos, el Socialista de los Trabajadores, el Mexicano de los Trabajadores,
el Comunista Mexicano y el Partido Demócrata Mexicano. Con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPE, los partidos políticos se dividían entre 3 tipos de registro. En primer lugar, un registro definitivo. En segundo lugar, un registro condicionado a los resultados que obtuvieran en las elecciones. Y en tercer lugar, como asociaciones políticas a nivel nacional. A su vez, surge la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dentro del Partido Revolucionario Institucional, que representaba algo novedoso, distinto, nacionalista y antitecnocrático. Dentro de los medios de comunicación se le denominó neocardenismo. Esta corriente surge dentro del partido hegemónico y fue un elemento que generó un conflicto dentro del partido, ya que, como vimos anteriormente, pedían que los candidatos fueran elegidos por un proceso estipulado dentro de los estatutos del partido y no por decisión del presidente. La decadencia del PRI ha venido como un fenómeno recurrente en la actualidad, que es el abstencionismo, ya que esto ha repercutido de 2 formas en el proceso electoral. En primer lugar, no favorece a ningún partido y ha puesto en cuestionamiento al régimen político y al sistema electoral mexicano. En el año 1964, el ganador de las elecciones obtuvo más del 90% de los votos. Después, los presidentes Calles, Alemán, Ruiz y Ordaz obtuvieron un porcentaje menor al 90%, y continuó bajando hasta la alternancia con el triunfo del Partido Acción Nacional en el año 2000. Posteriormente se realiza una fusión entre partidos existentes para la conformación de un partido encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, denominado Partido de la Revolución Democrática, que continúa hasta nuestros días. Estas reformas permitieron, sin lugar a dudas, ampliar el espectro de representación política y crear condiciones para el fortalecimiento de los partidos de oposición, aunque no fue un proceso en automático. 1986. La Cámara de Diputados aumentó de 100 a 200 el número de legisladores plurinominales y así se estableció el número de 500 diputados que permanece hasta la actualidad. Se muestra a continuación una breve explicación de la conformación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados representa la diversidad de opiniones y la pluralidad política de México. Por eso existen 2 maneras en las que los diputados pueden llegar a representarnos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 300 son electos de forma directa por las y los ciudadanos, y a estos los llamamos uninominales, hay uno por cada distrito electoral del país. Y 200 diputados son seleccionados de las listas regionales que presentan los partidos antes de la elección. A estos los llamamos plurinominales, y se reparten de acuerdo con la cantidad de votos que cada partido obtiene en la elección. Con esto, todos los partidos están representados dentro de la Cámara. Su objetivo es dar presencia a las expresiones políticas minoritarias en el Congreso y son designados por un sistema de representación proporcional. Para que un partido obtenga diputados plurinominales, debe tener más del 3% de la votación. Y como establece la Constitución, ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios. De esta manera, las y los diputados trabajamos para garantizar que nuestra democracia represente a toda la población. Cámara de Diputados. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, se estableció que ésta se renovaría por mitad cada 3 años, para elegir un senador por entidad federativa que duraría 6 años en el cargo. Se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un organismo autónomo administrativo con facultades para resolver recursos. Tiene apreciación y queja durante etapas preparatoria y postelectoral de la Comisión Federal de México, elección de presidentes de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Se creó a partir de las reformas que introdujo el Código Federal Electoral de 1987. Posteriormente se crea el Tribunal Federal Electoral, el órgano jurisdiccional en materia electoral que antecede al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo por finalidad resolver la impugnación electoral y la protección de derechos políticos.
Además, otro ejemplo son las elecciones de 1988, ya que fueron las más fraudulentas ya que existieron diversas irregularidades. Miles de cajas electorales fueron quemadas para evitar el recuento de los votos. Todo esto provocó el desconcierto y desconfianza de los electorales, lo que dejó entrever la legitimidad del gobierno de Miguel de la Madrid y colocó a Salinas de Gortari como el presidente que tuvo votos desde la fundación del partido. Técnico de vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. La elección de 1988 aumentó sin duda la competencia partidista, ya que sus consecuencias no fueron menores, ya que transformó el sistema de partidos, abrió la puerta a las victorias de la oposición en el ámbito estatal y propició una reingeniería en el sistema electoral. Sin embargo, las condiciones para la alternancia aún eran distantes. Una vez consumado el fraude, el partido dominante tuvo todavía la suficiente fuerza para mantener el poder ejecutivo federal durante 12 años más. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La candidatura, aquella que se va a convertir en la candidatura única, va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. La reforma electoral de 1991. Con este telón de fondo de un gobierno que buscaba rápidamente recuperar la capacidad de convocatoria, en octubre de 1989 se aprobaron modificaciones a 7 artículos en materia electoral gracias al acuerdo que el partido de gobierno logró con la Directiva Nacional del PAN. Sin embargo, el rechazo del recién integrado por y las críticas de un gobierno de panistas que después formaron la fracción fascista fueron suficientes para empañar el proceso. La reforma electoral de 1994. Después de esa fecha, el PAN continuó insistiendo en buscar una reforma electoral definitiva. El antecedente de la reforma de 1994 comenzó a darse en el año de 1993. Se modificaron el número de escaños y la composición del Senado. Habría 4 legisladores por entidad en lugar de 2, y se corrigió la sobrerepresentación, limitando a 135 el número máximo de curules por partido. Restricción que implicaba que a partir de entonces ninguno solo podría modificar la Constitución. También se introdujeron normas específicas en materia de financiamiento, se fijaron límites a los gastos de campaña, se establecieron reglas para la administración de los recursos y el patrimonio de los partidos, y se prohibió a estos recibir aportaciones de entidades gubernamentales, personas, partidos y organismos extranjeros. Se amplió el acceso a los partidos de medios de comunicación con el fin de asegurar mayor equidad. ¿Sabías que? El monto máximo del dinero que pueden gastar partidos e independientes durante los procesos electorales es fijado de acuerdo con lo establecido en la Ley General y las leyes locales en materia electoral. Para el caso de elecciones federales, le corresponde al INE determinar los topes de gastos de apoyo ciudadano, precampaña y campaña, mientras que en el caso de elecciones locales, son los organismos públicos locales electorales de cada entidad los que establecen los topes respectivos. Si las y los contendientes gastan más del monto establecido, son acreedores a sanciones. En caso de que la o el ganador de una elección exceda el tope de gastos de campaña en un 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, se trata de una causal de nulidad que corresponde determinar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabías?
Central Electoral. La reforma electoral de 1996. Dicha reforma fue sin duda la más profunda de todas las anteriores. Sus efectos se hicieron sentir de inmediato y se prolongaron a lo largo de las siguientes 4 elecciones, en 1997, 2000, 2003 y 2006, aunado a que el conjunto de reformas legislativas de 1996 afectó al sistema electoral en muchos de sus elementos relevantes. Con la reforma de 1996 en la composición de la Cámara de Diputados, se fija el límite máximo de representación de la primera fuerza electoral en 300 diputados electos por los principios mayoritario proporcional. Además, se fija un nivel máximo sobre representación de 8 puntos en relación votos-escaños para todo partido político. Incrementa el umbral de votación requerido para que un partido político participe en la asignación de escaños de representación proporcional. El Partido Revolucionario Institucional ha sido más que un partido político, ya que fue un pilar del régimen político autoritario mexicano y eje del sistema electoral no competitivo. Nació como partido gobernante y por ende su principal objetivo fue conservar el poder. El resultado es que ante la mayor debilidad del PRI hacia el exterior se ha ido dando en el interior un proceso de democratización. Al pedir que se abra registro a los precandidatos para que el PRI pueda designar en una convención con la participación de sus miembros al candidato a presidente, con vistas a las elecciones de 1988, la corriente democrática tomó ventaja sobre estas reformas. Esta petición, que parece elemental, rompe en México una norma no escrita pero impuesta por la costumbre y cuyo papel es decisivo en el sistema de poder que el PRI ha implantado a lo largo de los 58 años que llevaba gobernando el país. Las elecciones de julio de 1988 y posteriores demostraron en su mayor esplendor la quiebra de la racionalidad tradicional del sistema electoral mexicano para canalizar el despliegue de las fuerzas políticas y los partidos, quienes impulsaron las mejoras en materia electoral y política. Detrás se encuentra la consolidación del pluralismo y el fortalecimiento del espíritu de la ciudadanía, reforzando la búsqueda de la legitimidad democrática, obligando a mejoras en las reglas y las condiciones de participación electoral, en donde los procesos jerarquicen la participación ciudadana y la toma de decisiones de forma consensuada. La presencia de la ciudadanía dentro de los órganos electorales profundiza el deseo de consolidación de un país democrático, lo que legitimaría la elección de autoridades representativas y el proceso electoral hacia un régimen democrático alejado de los tintes autoritarios del pasado mexicano. El fortalecimiento de los métodos para asegurar la expresión de la voluntad popular ha dado como consecuencia una mayor solidez de las instituciones electorales.